Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Vamos a orar para poner este tiempo en la mano de Dios. Padre Santo, Dios amado, te damos gracias, Padre, por este día que nos regalas. Un viernes más, Señor, de estudio de tu palabra, Padre. Agradecidos estamos, Señor, por tus maravillas, Padre. Gracias por lo que tú nos das. También te pido, Señor, mis hermanos de la alabanza, que tú los bendigas. Por mi hermana Liliana, que tiene que traer el estudio de la palabra en esta tarde. Te pido para que tú uses sus labios, Señor. Padre, de igual manera, guarda a cada uno de mis hermanos ahí en el lugar donde se encuentren. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a dar paso a mis hermanos, los hermanos de la alabanza. Vamos a gozarnos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa, hay libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar,
voy a invitar a la hermana Liliana, que en esta tarde tiene el estudio de la palabra. Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Deseamos, como siempre, que estéis bien, que vuestros hogares esté todo conforme a la voluntad del Señor, que el ánimo esté de aumento en aumento. Y bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Hoy tenemos el capítulo 2 para desarrollar y quizás me vaya a extender un poquito, pero intentaré no extenderme mucho, ¿vale? Pero más que nada que podamos tener claro muchas cosas que el Señor nos habla en su palabra y que hay veces no las comprendemos, otras veces las obviamos. Entonces es bueno poder estar viendo la palabra de Dios como Él quiere que la veamos. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la adoración, y te damos las gracias, Padre, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre Celestial, por ser nuestro ayudador, nuestro sustentador, por ser nuestro todo. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, tenemos vida eterna, en ti tenemos sanidad, en ti tenemos perdón, en ti tenemos liberación, Padre. Oh Padre, ¿qué haríamos nosotros sin ti, Señor? Gracias por la vida de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y gracias por ese privilegio que tenemos, Señor, de podernos acercar a ti, de podernos acercar al trono de tu gracia, de podernos acercar a tu palabra, Señor, y aprender de ella, Señor, y poner en práctica en nuestras vidas. Te doy las gracias por tu iglesia en esta hora, Señor, y bendigo a tu iglesia, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Clamo que tú sigas obrando en medio de ella, Señor. Gracias porque tú, a pesar de las circunstancias que estamos atravesando, tú siempre estás ahí, Señor, proveyendo lo necesario para cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias te doy porque también, a pesar de toda esta situación, Señor, tú sigues ahí en fidelidad, Señor, poniendo en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, bendito Rey, por permitirnos a todos y a cada uno de nosotros, Señor, como iglesia, formar parte de tu casa, Señor, formar parte de tu hogar, Padre. Gracias, bendito Rey, en esta hora presento mi vida delante de ti. Clamo que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, a toda la verdad, que tú puedas, Señor, hablar a través de mí, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Libera mis pensamientos, libera mis sentimientos y mis emociones de toda obra de la carne, Señor, y úsame, Señor, conforme a tu voluntad para hablar a tu pueblo en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues dicho lo dicho, vamos a comenzar. El título que le he puesto al estudio de hoy es La verdadera sabiduría, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es unas preguntas. Dice, ¿le parece como si el mundo estuviera fuera de control, con noticias de guerra, escándalos e injusticias? ¿Cómo responde usted en estos momentos? Es para que cada uno de nosotros nos miremos y pensemos cómo lo estamos asimilando, porque escuchamos muchas cosas y vemos de que las situaciones están fuera de control actualmente, ¿sí? Dice que a pesar de todas estas situaciones, hemos de tener claro que Dios es el único que tiene el poder absoluto en todas las situaciones. A Él no se le escapa nada. Al hombre puede que se le escapen muchas cosas, pero a Dios nada se le escapa. Él tiene el control de todo. Entonces, en el estudio de hoy vamos a ver cómo Daniel y sus compañeros tuvieron que pasar por momentos muy complicados, ¿sí? Ya hemos visto en el primer capítulo que les tocó tomar determinaciones serias, ¿sí? Entonces, vamos a mirar ahora otra situación que les tocó vivir y que fue algo que yo creo que si yo hubiera pasado por ahí, no sé cuál hubiera sido mi actitud, pero
fueron hombres valientes, fueron decididos y el Señor los usó conforme a su voluntad. Entonces, acordémonos del título, la verdadera sabiduría. Vamos a comenzar a leer en el capítulo 2 del libro de Daniel, versículos del 1 y vamos a leer hasta el 16 más o menos. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y grande honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros, ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa, ¿qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Amén. Entonces, el sueño del rey y la incapacidad para interpretarlo es lo que vamos a estar mirando un poquito aquí en estos versículos. Aquí se demuestra claramente dos clases de sabiduría, la humana y la divina. Pero se nos indica de forma contundente las limitaciones de la sabiduría que posee el hombre, ¿sí? Nosotros podemos, hay personas que los llaman superdotados porque tienen una capacidad tremenda para todas las cosas o para muchas cosas. Pero ciertamente, a pesar de que son superdotados y que pueden hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y todo tipo de reglas algebraicas o químicas o físicas, lo que sea,
en el ámbito natural del hombre, por más superdotados que sean, no lo saben todo. El único que sabe todo es Dios. Él es el único que nos puede ayudar. En el capítulo 1 vimos a estos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia y demostraron coraje. A pesar de su situación, ellos demostraron coraje y demostraron fidelidad personal en sus vidas cotidianas. O sea, a pesar de estar en un lugar que no era el suyo, ellos siguieron sirviendo a Dios de la misma manera. No cambiaron para nada su estilo de vida moral, ¿vale? Eso no les implicó, el hecho de ser cautivos no les implicó dejar de servir y adorar al Dios verdadero, cosa que debería de ser de hacerse también en nuestras vidas. Sea en el sitio donde estemos, debemos demostrar al Dios al que servimos con coraje y con fidelidad. Ahora les toca mostrar públicamente en quién han creído, ¿sí? La enseñanza que podemos sacar de estos versículos es que la sabiduría divina está a disposición de los que buscan a Dios. No es solamente para unas cuantas personas especiales. Dios puede hablar a través de cualquiera, hermano, siempre y cuando su vida esté alineada con Dios. Siempre y cuando su vida esté sometida a la voluntad de Dios, ¿sí? Así las personas con las cuales uno conviva o trabaje no compartan nuestra fe. Como creyentes fieles, nosotros podemos desempeñar una función preservativa y social. Y máxime en estos tiempos que estamos corriendo. Ahora es cuando más nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros en la universidad, las mamás de los compañeritos de nuestros hijos en el colegio, necesitan escuchar la voz de Dios. Y para eso estamos puestos en este lugar, para transmitir las buenas nuevas de salvación, para compartir esperanza, con fe, con fervor, ¿vale? Delante de los hombres, glorificar a Dios en toda nuestra manera de vivir. El rey Nabucodonosor estaba perturbado por ese sueño que tuvo y necesitaba saber el significado de ese sueño. Dice que este rey tenía a su disposición un grupo de asesores expertos en ocultismo. Eso está en el versículo 2. La referencia a magos, astrólogos, encantadores y caldeos de ese versículo 2 describe a hombres que se dedicaban a las artes mágicas, a los conjuros, a la brujería y a la lectura de los signos de astrología. Así que, hermanos, fijaros la importancia que tenemos nosotros como sal de la tierra y como luz del mundo. Nosotros no practicamos estas cosas. Ciertamente el que no tiene a Cristo en su corazón lo puede hacer, porque para ellos es normal. Pero para nosotros como hijos de Dios, estas cosas no se hacen, porque nosotros buscamos a Dios para que nos dé revelación, para que nos dé visión, para que nos dé claridad de todas las cosas que muchas veces de una forma natural no encontramos explicación. Entonces este rey tenía un grupo de asesores. Yo me pregunto, actualmente a nivel de gobiernos y no sé, de todas las esferas de donde haya mucho poder, habrá este tipo de personas. No sé vosotros qué penséis, si de pronto tienen este tipo de personas para poder consultarles a ellos. Nabucodonosor invocó a estos poderes oscuros con la esperanza de que pudieran interpretar su sueño. Él los tenía en su palacio, ellos comían de su comida,
prácticamente el palacio los mantenía el rey, porque eran los asesores del rey, magos, astrólogos, adivinos, encantadores, ocultistas, todo este tipo de personas, y vivían en el palacio. Entonces él los llama para que le digan qué fue lo que él soñó. Todos estos asesores estaban ansiosos por entregar al rey el significado de dicho sueño, pero para ello necesitaban que el rey les narrara ese sueño. ¿Sí? Para su sorpresa, el rey le dijo que no, que ellos debían interpretar el sueño sin conocer su contenido, porque ese sueño al rey se le había olvidado. A pesar de que lo tuvo, él sabía que había soñado algo y eso lo tenía inquieto, pero fue algo que como que medio se le fue de la memoria, ¿sí? Y les dijo además que si no lo interpretaban, que los iba a matar a todos, junto que los iba a acabar con todo y sus casas. Entonces la situación era un poco complicada, porque ellos eran siervos del rey de Babilonia. Y si no se hacía lo que el rey decía, pues eso era muerte segura. Entonces ellos iban y venían, dice la Biblia, ¿sí? En la Biblia encontramos revelaciones de Dios a través de los sueños, ¿sí? La Biblia nos lo dice. Por ejemplo, tenemos en Génesis 23, tenemos en Génesis 48 al 19, que fue cuando José interpretó el sueño del panadero y del copero en la cárcel. Tenemos en el 41, capítulo 41, versículos del 1 al 13, que fue cuando interpretó los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿sí? En Jueces también hay, capítulo 7, versículos del 3 al 15, en Job, capítulo 33, versículo 14 al 17. O sea, Dios puede hablar a través de sueños. No es que no pueda hablar o que no hable, no. De hecho, en Joel vemos de que también hay promesa, ¿sí? En los postreros tiempos vuestros hijos soñarán sueños, verán visiones. Entonces, está bien, hasta aquí está bien, ¿vale? Y entre otros pasajes, porque hay muchos otros que hablan de que Dios puede hablar o se puede revelar a través de sueños. Pero también en la Biblia encontramos advertencias en cuanto a la manipulación de los sueños, o al hecho de decir que todos los sueños provienen de Dios, porque no todos los sueños provienen de Dios. Porque un sueño fácilmente se puede usar a favor o en contra de alguna situación en particular. Entonces hay que saber discernir cuándo es de Dios y cuándo no. Y para eso, hermanos, hay que buscar a Dios en oración. Si es de Dios, Él te va a dar paz y ese sueño se va a cumplir. Si no es de Dios, Él te va a quitar esa cosita que te queda ahí y se te va a ir y ya está. No pasa nada, ¿vale? Pero hay que tener cuidado. Con mucho cuidado hay que tratar este asunto de los sueños. Los ejemplos que tenemos en la Biblia de ser cuidadosos con los sueños los encontramos, por ejemplo, en Deuteronomios 13, versículos del 1 al 3. Ahí se nos habla, ojito, con aquellos que dicen, soñé, y resulta de que no. Quieren desviar al pueblo de la voluntad de Dios. En Jeremías 23, cuando él va y denuncia de que habían profetas que estaban diciendo cosas que Dios no había dicho. En Zacarías 10:2 también se nos habla de mucho cuidado con estos temas. Entonces, vemos de que la Biblia nos muestra, Dios puede hablar a través de sueños, pero también hay unas advertencias de cuándo sí y cuándo no. Y hemos de ser muy cuidadosos en esto, ¿vale? Como estamos en un estudio bíblico, por esto lo digo, ¿vale? Esto quiere decir que no todos los sueños son revelación de Dios para nosotros. Hay que discernir bien todo esto antes de decir, Dios me ha revelado, o decir, Dios me ha mostrado en un sueño, o Dios me habló a mi corazón. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque esto implica tantas cosas y es tan delicado. Entonces, hemos de ir con mucho tiento,
¿sí? Con temor y con temblor. Ojo con esto, porque esto es algo muy, pero que muy serio. No podemos tomar las cosas a la ligera ni adjudicar los deseos de nuestro corazón a la voluntad de Dios. Porque muchas veces la voluntad de Dios es una y el deseo de nuestro corazón es otro. Por eso también la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Los astrólogos de Nabucodonosor no pudieron dar ninguna interpretación al sueño del rey. Y dado que eran incapaces, el rey mandó a que todos fueran ejecutados, incluido Daniel y sus amigos, los cuales no habían sido convocados para dar dicha interpretación. Acordémonos que en Babilonia tenían un tiempo de 3 años para preparar a los que traían a servir en la corte. Y Daniel y sus compañeros todavía estaban en ese periodo de aprendizaje, ¿sí? Pero a pesar de que estaban en ese periodo de aprendizaje, por el hecho de estar en la corte, a ellos también les tocaba pasar por la espada. Les habían mandado a matar también, ¿vale? Este hecho preparó el escenario para la verdadera intervención divina. O sea, había una situación muy difícil. Van y les dicen, pongan la cabeza aquí que se las vamos a cortar. Pero Dios ya tenía el control de todas las situaciones. Dios ya sabía qué era lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer, ¿vale? Entonces Dios revela el sueño a Daniel. En los versículos del 14 hasta el 23 leemos: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque tuyos son los poderes y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Vale? Entonces, Daniel no perdió el control en ese momento cuando llegaron a cortarle la cabeza, a quitarle la vida. Él no perdió el control, a pesar de ese decreto de pena de muerte. Él habló con sabiduría y con tacto y reflejó su fe y confianza en el Señor. Y claro, tú me dirás, es que era Daniel. O me dirás, bueno, es que era otra época. Pero las circunstancias eran complicadas, eran difíciles, les iban a matar. Y con todo y eso, ellos no perdieron la confianza en Dios. Su fe no menguó. No se alteraron, no se pusieron como nos ponemos nosotros, que hay veces por insignificancias nos ponemos, perdemos los papeles, los estribos
y sale la carne por todos los lados. Con ellos fue todo lo contrario. Daniel pidió una explicación para tan severo decreto. Luego pidió audiencia con el rey y valientemente dijo al rey que él proporcionaría esa interpretación. Lo único que pidió fue un poco de tiempo. Hermanos, cuando hay situaciones difíciles y muchas veces decimos, es que no vemos la salida, pero lo último que hacemos es buscar a Dios en oración. Lo último que hacemos es pedir ayuda al Dios de los cielos. Entonces él fue ante el rey y le dijo, mire, yo le puedo interpretar su sueño, pero deme un poco de tiempo. Pero ese tiempo que él le pidió no fue para hacer artes mágicas como hacían los magos de Babilonia, ni consultar las estrellas, ni nada de eso, hermanos. Él lo hizo para poder buscar a Dios en oración. Paso seguido reunió a sus 3 compañeros de cautiverio y comenzaron a orar fervientemente para que Dios, en su misericordia, proporcionara el secreto que solo Dios conocía, porque Daniel no sabía qué había pasado. Daniel necesitaba conocer la interpretación para salvar la vida de los siervos del rey. Pasaron la noche en oración ferviente y sincera a Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos cuesta buscar a Dios de madrugada. Nos cuesta estar orando en una vigilia. Es triste tenerlo que decir, pero es así. Y aquí nos dice que Daniel y sus compañeros pasaron la noche orando ferviente y sinceramente. Y Dios reveló el secreto del sueño y su interpretación. Dice que visión divina le dio. Fue una visión que él recibió. Nos dice que de una forma sobrenatural Dios reveló a Daniel todo el asunto, todo lo que el rey había soñado y lo que eso significaba. Dios contestó a su angustiosa oración, porque ellos oraron de forma ferviente y mostrándole a Dios lo que iba a pasar si ellos no hacían esa interpretación correctamente de parte de Dios. ¿Vale? La revelación que Dios le dio a Daniel, ellos respondieron reconociendo, después de esa revelación, respondieron a Dios reconociendo su grandeza, su soberanía. Porque, hermanos, eso es lo que hemos de hacer siempre. Todo es por la misericordia de Dios. Y todo lo que Él hace es para su gloria y para su honra. Entonces Daniel aquí y sus compañeros lo que hicieron fue adorar a Dios, alabarle, glorificarle por lo que acababa de hacer con ellos, por esa gracia que les había dado y esa misericordia que había tenido para con sus vidas, porque Él tiene el poder supremo y Él gobierna los tiempos y las estaciones. Sin embargo, también otorgó sabiduría y revela profundos misterios a su pueblo. Verdaderamente Dios es digno de alabanza. Él revela las cosas cuando Él quiere y como Él quiere y a quien Él quiere. Entonces, nuestro cometido es buscarle con fervor, tener confianza en Él y adorarle y alabarle. Así no nos lo revele a nosotros, pero adorarle y alabarle porque a otros se lo reveló y gracias a eso podemos tener una certeza completa de todas las situaciones. Así no lo haga, hermanos, debemos de seguir confiando en el Señor y esperando en su voluntad. Daniel se dirige a Nabucodonosor, versículos 24 al 30. Dice que después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó
prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que se entiendan los pensamientos de tu corazón. Es tremendo. Después del tiempo de oración y de alabanza, Daniel fue solícito. Fue solícito y pidió una nueva audiencia al rey. Allí Daniel le daría a conocer la interpretación, pero primero pidió que no fueran ejecutados los sabios. Él pudo haber dicho: pues estos que no creen en el Dios Altísimo, que de una vez que los quiten de medio. No, él pidió que no fueran ejecutados los sabios. Incluso en un momento de crisis personal, Daniel buscó preservar la vida de los hombres paganos. Porque ¿quiénes somos nosotros para anhelar que otros se mueran? ¿No? Nosotros no somos nada, ni somos nadie. Esos decretos solamente le corresponden a Dios, ¿sí? Aquí vemos también la misericordia de Daniel, que era un hombre misericordioso, que era un hombre temeroso de Dios. Y él intercedió por su propia vida, la de sus compañeros y también la de los demás que habían en el palacio. Arioc cumplió la petición de Daniel y lo llevó ante el rey. Daniel mantuvo siempre su enfoque en el único Dios verdadero cuando se dirigió al rey. No puso la atención sobre sí mismo, sobre yo, no, sobre el Dios de los cielos. Daniel no le dice: mire, yo hago esto por usted, sino que le dijo paso por paso todo lo que el rey vio en su sueño. Incluso que el rey estaba pensando en el futuro cuando tuvo dicho sueño. Y Daniel seguía manteniendo su enfoque en el único Dios verdadero. No fue la sabiduría de Daniel lo que ayudó a descifrar el sueño del rey, sino que lo que recibió de Dios fue lo que Dios le reveló. Este sueño era un gran mensaje de parte de Dios que él debía entender, el rey Nabucodonosor. Algo que él estaba revelando a este rey. La profecía sobre el reino venidero, versículos 31 al 38, dicen: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra
que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey: tú, oh rey, eres el rey, porque Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habita, hijos de hombre, bestia del campo y aves del cielo, Él lo ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Luego que Daniel declaró al rey lo que Dios guiaba al rey, que Dios guiaba sus palabras, le explicó el sueño a Nabucodonosor. Este sueño estaba cargado de simbolismo. Describía los imperios que dominarían esta parte del mundo hasta el regreso final de Jesucristo. No era solamente ya hasta no era solo hasta esa época o hasta antes de la venida, no, es hasta la venida de Jesucristo, o sea, fue algo escatológico, ¿sí? Daniel relata a Nabucodonosor la totalidad de su sueño, versículos 31 al 33. Le habla de esa piedra que repentinamente cortó los pies de la estatua, una piedra que fue cortada, pero no con manos humanas, sino que fue cortada, ¿sí? Y cayó y cortó los pies de la estatua. La figura fue desmenuzada y el viento se la llevó. Entonces la piedra se convirtió en una montaña y cubrió toda la tierra, ¿sí? Nabucodonosor representa la cabeza de oro de esa estatua. El oro era una representación adecuada de su reino, del reino que este hombre tenía en ese momento. Babilonia fue sin duda la ciudad más grande de su tiempo. Sus muros medían aproximadamente 105 metros de altura y 26 metros de ancho, y encerraba casi 322 kilómetros cuadrados de territorio. O sea, era grande y muy grande, ¿sí? Entonces, Nabucodonosor ejercía un control absoluto sobre ese reino. Versículos 37 y 38. Daniel le dice a Nabucodonosor que él gobierna gracias a la voluntad de Dios. No porque él se lo mereciera o porque fuera el mejor. Estaba gobernando gracias a la voluntad de Dios. Nuestro Dios es siempre soberano sobre todo y sobre todos. Él es el que pone reyes y el que quita reyes, no el hombre. Es Dios el que los quita y es Dios el que los pone. Y a medida que Daniel continuó con la visión, esta realidad se hizo perfectamente clara en la memoria de Nabucodonosor. Versículos 39 al 45. Dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro, era un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de la alianza humana, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá
a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que tuviste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce y la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. A pesar de la grandeza de Nabucodonosor, Daniel le informó que su reino no sería duradero. Solo el reino de Cristo perdurará. Esta profecía de los versículos 39 al 40 se produjo aproximadamente 2 décadas después de su muerte, de la muerte de Nabucodonosor. Seguiría un total de 3 reinos, cada uno inferior al anterior. El imperio de Babilonia fue conquistado por el imperio medo-persa, el cual simbolizaba con los brazos y el pecho de plata, un metal inferior. Este imperio era inferior porque su monarca no tenía poder absoluto. Esto lo encontramos en Daniel 6:15, donde se nos relata que Daniel tuvo que ir al foso de los leones porque el rey no pudo cancelar el edicto que había firmado cuando acusaron a Daniel de que oraba a su Dios. Y entonces él firmó un edicto y luego no pudo retractarse, y Daniel tuvo que ir al foso de los leones. La parte inferior de la estatua es el vientre y sus muslos de bronce que representaban al imperio griego, establecido por Alejandro Magno en el año 330 a.C. Este vasto imperio se extendió desde la India moderna hasta Yugoslavia. Sin embargo, su poder disminuido dio lugar a la rebelión. De hecho, cuando Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., el imperio se dividió en 4 secciones. Entonces aquí vamos viendo que es algo que Dios le muestra a Nabucodonosor, luego se lo revela a Daniel y va mostrando la decadencia de cada uno de esos reinos que van viniendo. Después del imperio griego surgió el imperio romano en el siglo I a.C., el cual estaba representado por las piernas de hierro que representaban la brutalidad de esta potencia. Sin embargo, también sería inferior a Babilonia y eventualmente caería. A partir de su colapso, surgieron una sucesión de reinos más débiles, lo cual se aprecia en la mezcla de barro cocido con hierro en los pies. Esta nación tenía diversos niveles de poder, la romana, y a menudo era de corta duración, versículos del 41 al 43. Podríamos ver tales poderes encarnados en personajes históricos, tales como Carlomagno, Napoleón, Mussolini, entre otros. O sea, esos han sido poderes que han venido después del Imperio Romano. Pero la conclusión del sueño del rey de Babilonia dio lugar a la declaración culminante de Daniel, que es de hecho el clímax de toda la historia de la humanidad. Versículos 44 y 45. Una piedra grande, no cortada con mano humana, destruyó todas las estatuas, reduciendo incluso a los metales preciosos a polvo sin valor. El poder, la gloria y la autoridad del gobierno son destruidos, y con ello se destruye la riqueza y la fuerza y la autosuficiencia que forma la base de la vana ambición humana. Muchas veces se piensan de que porque están allá sentados en
en ese lugar de autoridad ya tienen todo resuelto y que pueden hacer lo que quieran. Y bueno, quizás sí lo puedan hacer, pero hasta donde el Señor se los permita, ¿sí? Nada es para siempre. Nada es para siempre, porque si el hombre se apoyara en Dios, definitivamente, si solamente mirara a Dios, las cosas irían de otra manera. No iría como está yendo la humanidad, que va de mal en peor. En su lugar se levantará un reino que nunca será destruido. Eso está también en Daniel 7:13 y 14 y en Mateo 26:64. Ahí se afirma lo que Daniel 2 declara. Este es el reino venidero y eterno de Jesucristo. Su reino vendrá para juicio a través de una gloriosa intervención representada por esa gigantesca piedra, y no tendrá fin. Incluso cuando este mundo presente deje de ser, el reino de Cristo perdurará. Esta es la preciosa esperanza de todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo en medio de la furia y la incertidumbre de este mundo actual. Tenemos muchas veces ese colapso aquí porque decimos, pero ¿cómo puede ser que todo esto esté aconteciendo? ¿Pero cómo puede ser que en vez de mejorar vamos a peor? Hermanos, todo esto se tiene que cumplir antes de la venida del Señor, antes de que se establezca su reino. Ahora su reino se ha establecido en nuestro corazón, pero de aquí a un poco, no sabemos el cuánto, se ha de establecer en la tierra. Así que son palabras de esperanza para nosotros y de seguir orando para que el Señor venga pronto y de seguir orando para poder alcanzar a muchos para su gloria y para su honra, porque nada es para siempre. Miremos desde cuánto tiempo hace que Dios reveló esta profecía, vamos a decirlo así. En ese sueño le reveló a Nabucodonosor lo que habría de venir, y todavía faltan cosas por cumplirse. Falta que se establezca el reino de Cristo en la tierra. Lo tenemos, la mayoría o los que hemos creído en él, lo tenemos en nuestro corazón. Ese reino ya está establecido en nuestro corazón. Falta que se establezca aquí en la tierra. Y nos queda un poquito de tiempo para que eso acontezca, hermanos. Perseveremos, sigamos clamando al Señor cada día más para que su reino sea afirmado y confirmado cada vez más en los corazones y que podamos ser muchos los que podamos estar con Él reinando y exaltando su nombre constantemente. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bien, hermanos, una vez de haber escuchado lo que el Señor nos ha traído en esta tarde, pues vamos a concluir este tiempo. Dios Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en esta tarde, esta palabra hermosa que hemos recibido, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra, Padre, y que tú guardes allá a mis hermanos, a cada uno en el lugar donde se encuentren, que tú los bendigas, oh Dios. Gracias te damos, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor
enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno